Dios les bendiga. Gracias damos al Señor que nos permite una vez más poder acercarnos a su palabra en un jueves de estudio bíblico. Estamos a lo largo del libro de Apocalipsis y ya hemos alcanzado los 15 capítulos primeros. El día de hoy corresponde entrar en el capítulo 16. Un capítulo poco agradable a los ojos de los hombres, pero manifestando siempre la justicia de un Dios santo, que no puede dejar el pecado impune, no puede dejar el pecado impune ni a aquellos que se deleitan en él. El capítulo 16 de Apocalipsis nos narran los juicios provenientes de Dios en contra de una humanidad que está sumida en el pecado, en la rebelión, en el rechazo del Dios santo y puro. Y cuando nosotros vemos la situación actual en el mundo, nosotros tenemos que creer que habrá esa generación en el futuro que manifestará un repudio en contra del Dios Todopoderoso. Y por supuesto que esas manifestaciones de repudio a Dios no podrán quedarse sin juicio. Eso es lo que nos narra el capítulo 16, las copas de la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios. Estamos ya en la apertura del último sello, la parte final del mismo, en donde han de manifestarse 7 copas, que son 7 juicios de Dios sobre este mundo caído, sobre este mundo rebelde, sobre este mundo que se complace en practicar el pecado. Vamos a ir al versículo 1, Apocalipsis 16:1, pero antes de esto vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento en su palabra. Señor, gracias te damos, porque tú eres un Dios bueno, pero lamentablemente el hombre te rechaza. Y al rechazarte, el hombre queda expuesto a que en vez de recibir tu amor, reciba tus juicios. Señor, sabemos que los acontecimientos que vamos a describir o que nos describe tu palabra en Apocalipsis 16 son hechos que van a suceder en el futuro, y que el tiempo actual es un tiempo en el cual tú sigues teniendo misericordia y detiene esos juicios, esperando que el hombre se arrepienta, se vuelva de sus malos caminos y te conozca como su único Señor y Salvador. Para ello es necesario que tu iglesia, Señor, prediquemos tu evangelio, ese mensaje de esperanza a un mundo que por causa de no conocerte va cada día de mal en peor. Ayúdanos a ser fieles en la proclamación de tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 16, el versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Cuando hablamos que es una voz que viene desde los cielos, estamos hablando que es la voz de Dios, es la orden de Dios. Nos da un número de 7 ángeles que serán los encargados de derramar cada uno de ellos las 7 copas de la ira de Dios. Observemos que esto proviene directamente de Dios, que son juicios que Dios hará venir sobre la humanidad, que en aquel entonces estará en los tiempos finales de la gran tribulación, en los últimos días de la gran tribulación. Una humanidad que ya tiene una actitud contraria, levantando su rechazo a Dios, levantando su voz en contra del Dios Todopoderoso. Y hoy nos damos cuenta, mis hermanos, que ya hay un buen número de seres humanos que hacen esto. El día de ayer estaba leyendo a un personaje que ha tenido cierta fama, mucha aceptación entre algunos sectores y mucho rechazo entre otros. Obviamente es una persona que no está calificada para hablar de la Biblia, y sin embargo habla de ella con ciertos datos que en algún libro ella encontró, rechazando la palabra de Dios y hablando de la Biblia
como un documento corrupto, como un documento inventado por los hombres. Bueno, no es la primera persona que lo hace. Ya muchos escribieron tratando de desacreditar la Biblia, y es que es lo que ellos deben de hacer porque la Biblia es contraria a sus ideas pecaminosas. Algunos de ellos se han atrevido incluso a decir de que la Biblia es un libro que está por desaparecer. Ya recordamos en siglos anteriores el filósofo francés Voltaire dijo que no pasarían 50 años después de su muerte y la Biblia ya no iba a existir. Él murió 50 años después de su muerte. Muchas Biblias estaban siendo impresas en la imprenta que él utilizó, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es eterna. Jesús mismo dijo que todo va a pasar, pero sus palabras no pasarían, permanecen para siempre. Y aquí lo que entendemos de la Biblia, no solamente que la Biblia es un libro que va a estar por todas las edades, sino que todo lo que en ella se revela es verdad. Y estos juicios, que aunque como dije en el principio son desagradables a los ojos humanos, son verdades de acontecimientos que vendrán sobre la tierra en un futuro próximo. Hemos explicado a lo largo del estudio que para ese entonces la iglesia ya no va a estar. Pero veremos en el estudio de hoy que sí habrán creyentes que habrán de convertirse en la época de la tribulación y la gran tribulación, aunque a costa de arriesgar su propia vida, pues serán sacrificados por causa de su fe. Y eso es lo que hace que Dios levante su voz en ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación, trayendo estos juicios sobre la humanidad rebelde, que ha hecho mofa, que ha hecho burla de Dios y de los suyos, y que ha matado incluso a muchos creyentes. El juicio de Dios se anuncia desde el cielo, ordenando a sus ángeles que sean derramadas esas copas de ira sobre la humanidad que ha repudiado, que ha rechazado al Dios de amor. Y el verso 2 dice: fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta primera copa se refiere a una úlcera y nos recuerda el tiempo también de las plagas allá en Egipto, cuando Dios hizo venir sobre los egipcios, por causa de la rebeldía de Faraón, estas úlceras malignas. Hablan de una úlcera pestilente, de un olor nauseabundo que las personas tendrán sobre sus cuerpos. Pero dice ahí sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. O sea, habían también otros hombres que no tenían la marca de la bestia, que eran los creyentes fieles al Señor. Ellos no van a ser afectados por estas úlceras, al igual como los israelitas fueron guardados de las plagas allá en Egipto, que venían sobre aquellos que no conocían a Dios, pero el pueblo de Dios fue guardado. Así, en esos tiempos de tribulación y gran tribulación, los creyentes que existan serán guardados, porque el juicio de Dios vendrá sobre aquellos que adoran la imagen de la bestia y que se han dejado marcar para reconocerse como seguidores del enemigo de Dios. Dios traerá su juicio. Vamos a ver más adelante que es juicio justo. Bueno, aquí se nos explica solamente que es una úlcera maligna, es una úlcera pestilente, es un mal horrendo. Verso 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Nosotros vimos en capítulos anteriores, en el capítulo 8 y versículo 8, que 1/3 del mar fue afectado por un juicio. Pero ahora no es 1/3, ahora es el mar
entero, matando a todo ser vivo en esos mares. Una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad. Esa será desatando en las 7 copas, pero solo aquí imagínense el mar entero, ya sin las aguas como se conocen ahora. Imposible de navegar sobre el mismo. En lugar de agua será una pasta acuosa, una pasta como gelatinosa, pero maligna, al punto que los seres que habiten en él serán muertos. Hay muchos que hoy en día, imagínense hoy en día el cuidado que está teniendo la gente por la contaminación en el mar. El cuidado que está teniendo la gente y el llamado a la conciencia de no lanzar desechos tóxicos, desechos plásticos y todo aquello que está arruinando el ciclo de vida en el mar. Ahora imagínense un juicio de Dios trayendo sobre el mar una contaminación completa. Y alguien dirá, ¿cómo Dios puede hacer eso? Lo primero que tenemos que recordar es soberano. Dios es soberano. Él puede hacer con su creación lo que Él quiere y nadie tiene razón ni tiene motivos para replicarle. Quienes conocemos a Dios sabemos que aceptamos lo que de Dios venga, aunque no sea agradable para muchos. Pero hay algo más. Aparte de ser soberanos, los juicios de Dios no vienen sin razón ni sin motivo. La descomposición en la tierra por los seres que lo habitan será completamente extrema. Y Dios no puede soportar ya más esa situación y tiene que ponerle un fin a todo ello. El mar es afectado. Un juicio de Dios vendrá sobre él. Verso 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí vemos que se emite un juicio de parte de Dios y el resultado es que las aguas de los ríos y de las fuentes se convierten en sangre. No habrá agua para beber. Si alguien quiere beber agua, tendrá que ser agua con sangre. Y nos recuerda también el juicio de Dios allá en Egipto, en el tiempo previo al Éxodo. Y también hemos visto en el capítulo 8 que en ese capítulo una tercera parte de las aguas fueron afectadas, pero aquí ya las aguas por completo. Aquella copa es derramada sobre todas las fuentes de agua, sobre los ríos, y se convierte en sangre. Y eso trae un recordatorio. La sangre de los creyentes que había sido derramada por aquellos que seguían a la bestia, que seguían al falso profeta, que se identificaban con Satanás y con saña se habían lanzado contra los que profesaban la fe en Cristo, haciéndoles un recordatorio que lo que ellos habían hecho hacia los hijos de Dios, ahora Dios también les estaba haciendo a ellos. Y por eso es que el ángel de las aguas exclama en el verso 5: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merece. O sea, dice: Señor, lo que estás haciendo es justo. No estás siendo injusto, porque has venido a juzgar a aquellos que han cometido esa grande barbarie en contra de los tuyos,
y tú has tomado venganza. Recordemos, mis hermanos, que la Biblia nos habla de eso. La venganza es del Señor. Deja todo al Señor. Dios a su tiempo siempre juzga las cosas, y en esos tiempos, cuando Él ve tanta maldad, tanta crueldad en contra de su pueblo, Él mismo va a vengar lo que le han hecho a los suyos, y Dios sigue siendo justo. Simplemente ha aplicado justicia a los que injustamente derramaron la sangre de sus hijos. Los hijos de Dios inmerecidamente recibieron la muerte y su sangre fue derramada injustamente. Pero ahora Dios va a derramar sangre y la va a derramar con justicia, con completo merecimiento de parte de aquellos que atentaron y que mataron a los santos hijos de Dios. Y el verso 7, aparece otro ángel desde el altar y decía lo mismo: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Se pone de acuerdo con el ángel de las aguas, el ángel que está en el altar, confirmando que el juicio de Dios manifestaba la justicia de un Dios que es santo, de un Dios que es todopoderoso, porque venía contra aquellas criaturas que rebeldes se levantaron contra él para seguir al anticristo, para servir a Satanás, para deleitarse en las mentiras del falso profeta, rechazando la gracia y la misericordia de Dios. Los que la aceptaron sufrieron la muerte por causa de estos hombres injustos. Cuando pensemos en los juicios de Dios, que nadie diga que es injusto, que nadie diga que ha actuado sin tener motivos para hacerlo. Por eso hablamos y seguimos hablando que el tiempo aceptable del Señor es hoy, el tiempo de gracia. Pero ve al mundo cómo está: irreverente, profano, rebelde, negando a Dios, y aún muchos que saben de que Dios existe no lo toman en cuenta como debe de ser en su vida. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta copa de la ira de Dios tiene efecto sobre el sol. Por cierto, en la actualidad, el lugar donde yo vivo, el sol es, diríamos, o dicen muchos, quemante al mediodía. El sol, tratamos la manera de protegernos de él en esas horas en que es fuerte la luz del mismo. De hecho, en los lugares donde más se experimenta la fuerza del sol es en las playas. Y la gente trata de aplicarse cremas, protectores contra ese sol. Aún así, muchos sufren ese sol que penetra en sus pieles. Afecta muchas veces la piel. Esto que experimentamos hoy en algunos lugares del planeta es nada comparado a lo que habrá en aquel entonces. La fuerza radiante del sol dice que hará sufrir a los hombres, que serán quemados como con fuego. Se quemarán con el gran calor. Sufrirán ese juicio de un sol que cae directamente sobre ellos y que va a abrazar sus cuerpos, produciéndoles quemaduras y en algunos casos hasta la muerte. Se quemarán de ese gran calor. Pero saben, aún antes de morir, blasfemarán contra Dios, dice. El Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mira qué interesante. Están viendo y están reconociendo que de Dios viene este juicio.
Y la expresión que tiene poder sobre estas plagas. ¿Qué me dice esto a mí? Si Dios tiene poder sobre estas plagas, Él tiene poder para traerlas y tendría poder para quitarlas. Pero aún así no se arrepienten, sino que blasfeman, insultan a Dios. Su corazón está de una manera irreversiblemente vendido al anticristo, a Satanás, que cuando reconocen que estos juicios vienen de Dios, ni así piden perdón, sino que blasfeman contra Dios. Hay mucha gente que puede ver la mano de Dios en situaciones que viven y no se arrepienten. Hay personas incluso que pueden ver gracia derramada en sus vidas en tiempos difíciles y aún así no viene el arrepentimiento a sus corazones. Pues en aquellos tiempos mucha gente podrá sentir y estar recibiendo el juicio de Dios y aún así, en vez de pedir perdón para arrepentirse, sabiendo que proviene de Dios, serán personas que irremediablemente irán al infierno, más adelante al lago de fuego, pero en esta tierra sufrirán los juicios de Dios, porque en lugar de arrepentirse, blasfeman en contra de Él. Solo imagínese hasta este momento la situación del mundo. El mar, imposible de que se navegue sobre él. Personas sufriendo de llagas nauseabundas. Las fuentes de las aguas, de donde se adquiere líquido tan importante, convertidas en sangre. El sol quemante y sin siquiera tener ese líquido puro para poder calmar la sed, poder mitigar el rigor de las llagas para lavarse con agua limpia o tomar esa agua para mitigar un poco el calor que habría en aquel entonces causado por este sol que caería sobre las personas. Será una situación horrible. Alguien decía, viene siendo como un anuncio del sufrimiento eterno en el infierno. Y la gente blasfemando contra Dios. Y por si esto fuera poco, dice el verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, viene juicio de Dios directamente sobre la bestia, sobre Satanás, sobre su trono, pero que se extiende hacia su reino, hacia sus dominios, hacia aquellos que conforman ese reino satánico. Tinieblas. En Egipto también hubo este tipo de plaga. Hubo la plaga de las tinieblas, donde la gente no podía ver absolutamente nada. El pueblo de Dios, por supuesto, fue guardado. El pueblo de Dios no lo sufrió, pero acá sí, no. El reino de las tinieblas se cubrió. Perdón, el reino de Satanás se cubrió de tinieblas. Dios empieza a sacudir el mismo trono del anticristo para saber que el anticristo es nada delante de Dios. A aquel que las personas le atribuían tanto poder, delante de Dios es absolutamente nada. Se recuerda ese tiempo del Éxodo. Faraón era visto como un semidios, como un ser que se le atribuía cierta divinidad. Muchos de los símbolos de Egipto, como el mismo río Nilo, era adorado como algo divino. Las plagas vinieron a demostrar que todo aquello que el hombre adoraba es nada delante de él. Y aquí Dios lo está demostrando con el anticristo. Pero aún así, en medio de sus dolores, de sus angustias, producto de las úlceras, producto de todo aquello que venía sobre ellos,
se repite nuevamente, blasfemaron contra el Dios del cielo. Y es interesante, mire, cuando habla Dios del cielo, está hablando del único Dios verdadero. Está hablando del único que merece honra y gloria. Está hablando del que tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra. El único Dios verdadero. No hay otro. No hay otro. Y la gente blasfemando contra él. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Quise leer este versículo solo de primero. Mire, el río Éufrates está mencionado en Génesis. Se menciona nuevamente en el libro de Josué para enseñar uno de los puntos cardinales de la tierra que Dios habría de poseer. Habría de dar a su pueblo para poseer. El río Éufrates existe hasta el día de hoy. Ese río Éufrates es una fuente importante para la vida allá en Oriente Medio. Y ese río va a ser secado. Aquí hay una intervención divina, porque recuerde que por el mucho calor, obviamente la tierra también había sufrido el desgaste de los lugares donde hay hielo. Aquellos montes que sufren de agua, el río Éufrates, se habían ya derretido. El río obviamente estaba ya desbordado, al igual que los mares, cubriendo muchas ciudades el agua. Pero ahora, de una manera milagrosa, este río se seca. Y se seca, dice, para dar lugar a que por ahí puedan pasar los reyes del oriente. Aquí hay un indicativo, hermanos, de las naciones que en aquellos años, a pesar de en medio del sufrimiento, vendrán pelear contra Cristo y contra los suyos en la batalla de Armagedón, en contra de aquellos fieles, de lo que si no todos, la gran mayoría, algunos piensan que todos, otros piensan que la gran mayoría será el pueblo judío, que creerá en ese tiempo de la tribulación. Unas naciones que se van a confabular, algunos mencionan distintas de ellas, como China, como Japón, Afganistán, India, Irán, Irak, árabe, todos en contra de Israel en la gran batalla del Armagedón, que dicho sea de paso, no será una gran batalla porque Cristo terminará pronto con los enemigos de Dios. Pero ya todo se está preparando para que aquellas naciones vengan en contra de Israel. Y aquí cabe mencionar algo, mis hermanos. Recientemente se vio en las noticias y lo platicamos hace 2 semanas sobre el conflicto entre Israel y el grupo rebelde Hamás palestinos en la franja de Gaza. Y cómo vemos hoy que una gran parte del mundo está en contra de Israel. Y los acusa de sanguinarios, cuando lo que Israel en los tiempos modernos conocemos, lo que Israel ha hecho en todo tiempo es defenderse. Algunos dicen sí, pero su defensa es con fuerza extrema. ¿Y ustedes creen que los misiles que los de Hamás lanzaron a Israel iban con amor? ¿Iban con el fin de hacer un daño muy pequeño? Eso es lo que no ven. En la historia moderna lo que vemos es que cada vez que Israel ha atacado, no han tomado ellos la iniciativa. Ha sido respuesta a los ataques que han recibido de los demás. Y algunos piensan, Dios se ha olvidado de Israel porque Israel ha rechazado a Dios. Tenemos que estar de acuerdo en parte de esto. Sí, Israel ha rechazado a Dios. Una gran mayoría de israelitas no creen en Dios, y de hecho la creencia general de los judíos es un rechazo a Cristo. No todos, porque hay judíos por Cristo, hay judíos convertidos.
La iglesia primitiva estaba conformada por judíos. Y algunos dicen, no, en el año 70 Dios lo rechazó porque vino la destrucción del templo. Recordemos, no es primera vez que un templo ha sido destruido. No es primera vez. No, es que los judíos de ahora son demasiado rebeldes. Pregúntenle a Isaías cómo eran los judíos de su tiempo. Pregúntenle a Elías. Estaba tan rebelde el pueblo judío en los tiempos de Acán, en los tiempos de Jezabel, que era cuando Elías, el profeta, fue levantado por Dios, que Elías pensaba que solo él había quedado. Dios sabía que no, habían 7,000 que él había dejado que no se contaminaran. Pero era tan mala la situación que se veía que Elías decía, Señor, solo yo he quedado. Hermanos, Dios es fiel, aunque su pueblo sea infiel. Ahora, imagínense, pensamos en Israel. Ahora, pensemos en nosotros como creyentes. ¿Qué pasaría si Dios dijera, ya no son más mis hijos porque ustedes son rebeldes? Ya no son más mis hijos porque ustedes pecan. Como dice el salmista, ¿quién podría permanecer de pie ante Dios? Absolutamente nadie. Entendamos que la gracia de Dios es lo que hace que nosotros e Israel todavía seamos su pueblo. Porque si fuera por nuestros hechos, todos seríamos desechados. Si fuera por nuestros hechos, estos juicios que estamos viendo hoy, que van a suceder en un futuro, tendrían que estar en nuestros días llevándose a cabo, destruyéndonos a todos. Pero es su gracia. Ahora sí entendemos, hermanos, somos creyentes y tratamos de agradar a Dios. Somos creyentes y luchamos por hacer su voluntad cada día. Pero no podemos decir que son nuestras obras las que nos mantienen bajo los cuidados de Dios, sino es su gracia y su misericordia. Quede bien claro, Dios no se ha olvidado de Israel. Y a pesar de lo que ellos sean, Dios permanece fiel a ese pueblo que Él llamó. Y lo ha manifestado a lo largo de la historia, que a pesar de todo lo que han sido y a pesar de todo lo que han hecho, Dios aún los conserva. Que están equivocados en muchos aspectos, es cierto. Pero Dios sigue siendo fiel al pueblo que Él escogió. Y en ese entonces, lo que estamos viendo acá, vendrán naciones en su contra, como han venido muchas a lo largo de los años. Y Dios estará con ellos. Y más cuando en aquel entonces, aquellos judíos israelitas se habrán entregado a Cristo. Dios los habrá guardado un remanente. Siempre Dios guarda un remanente de los judíos. Habrá guardado un remanente fiel a Cristo. Verso 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mire, ahora aquí en medio de los juicios de Dios, una débil defensa de Satanás, del anticristo, del falso profeta, viene queriendo todavía decir, Dios no va a derrotarnos. Y dice ahí que enviarán 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas siempre han simbolizado espíritus inmundos. Y los van a enviar para engañar a los gobernantes de la tierra, diciéndoles, reunámonos, vamos contra el Dios Todopoderoso, creyendo que podrían vencerlo. Pero recuerden, el Salmo 2 dice, Dios se va a reír de ellos. Dios se va a reír de ellos. Ya han visto todo lo que Dios, ya han sabido lo que Dios ha traído. Y aún así dicen, podemos vencerlo. Hay muchos hoy que dicen eso también. Podemos vencer a ese Dios y como hombres levantar nuestro propio mundo, haciendo las cosas a nuestra voluntad y desatándonos de lo que Dios nos ha impuesto. Dios se reirá de ellos. Son nada
delante del Todopoderoso. Pero van a querer reunirse, confabularse en contra de Dios. Ahora, oiga lo que dice el verso 15. Esto le va a parecer familiar. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En Mateo 24, 43 y 44. En Lucas 12, 39 al 40. En Apocalipsis 3, 3 habla del verso 15. En Mateo y en Lucas, he aquí yo vengo como ladrón. Apocalipsis 3, 3. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mira qué interesante. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Se están desatando todos aquellos juicios que están justamente previos a que el Señor venga a establecer su reino. Y vendrá, dice, cuando menos se lo imagina la gente. Cuando el mundo piense que las cosas podrían estar bien, aunque vayan re mal, como ya hemos visto. Cristo está anunciando su inminente venida justo para cortar esos tiempos de juicio de Dios sobre la humanidad, al cumplir esos juicios de Dios. Y cuando ahora lo reunió, es que Dios es soberano. Dios va a permitir que aquellas naciones lleguen a aquel lugar. Algunos dicen que el lugar es el Megido, ahí la mayoría está de acuerdo con esto, donde será la gran batalla llamada Armagedón. Y muchos cuando piensan en el Armagedón piensan que va a ser una batalla de años. Cristo vendrá y pronto derrotará a sus enemigos. Y todo esto dentro de la providencia, dentro de la voluntad de Dios. Ya hay 6 plagas acá. Una final que no parece tan cruel, que no parece tan maligna. Es un terremoto, verso 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Cómo empezamos el capítulo? Una gran voz que venía desde el templo. ¿Cómo empieza el verso 17? ¿No? Salió una gran voz del templo del cielo. Es la voz de Dios. Trayendo ya esa última plaga que tiene varios elementos. El primero es un gran terremoto. Bueno, ahora estamos acostumbrados a los terremotos, pero recuerde que este dice: cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hemos visto, incluso hemos estado en medio de algunos fuertes terremotos. Y sin embargo, el que vendrá en ese tiempo será de tal magnitud que ni el más fuerte de los más fuertes que se hayan sentido sobre la faz de la tierra se le puede igualar. Dios está llegando al final de sus copas de ira, trayendo este gran terremoto con relámpagos, con voces, con truenos. Jerusalén, la gran ciudad, dice, será dividida. La gran ciudad se dividirá en 3. Esto se ve como una mejora, ¿no? Porque habrá alguna parte buena en aquella ciudad. Pero también vemos que como resultado de este terremoto vendrá juicio sobre la gran Babilonia. Lo veremos en el capítulo 17 de una manera más detallada. Aquí solo se menciona que el juicio de Dios será darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El capítulo 17 lo describe de una manera más detallada.
Pero ya vemos desde acá que la ira de Dios estará sobre aquel sistema político, social, económico y religioso que se le denomina Babilonia y que es conocida también como la Gran Ramera, una confabulación del mundo en contra de Dios que recibirá la ira de Dios. Y el verso 20 nos habla de los cambios topográficos. La geografía del mundo será transformada, será cambiada debido a estos juicios. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Será una catástrofe a nivel mundial. Y muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite que todo esto venga? Pero cuando vemos el mundo, aún el día de hoy, podemos decir, ¿por qué tanta misericordia que Dios todavía no permite que esto pase? Son juicios de Dios justos por el pecado del hombre. Y todavía el verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Grande, plaga de granizo. También hubo en el tiempo de Éxodo. Pero mire, los hombres estaban aterrados, pero no arrepentidos. Al contrario, enojados contra Dios, odiando a Dios, insultando a Dios, creyendo que lo que recibían no lo merecían. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un hombre que conoce a Dios y un hombre que no lo conoce? El hombre que no lo conoce cree que debería ser más amado por Dios. Y el hombre que lo conoce, quienes lo conocemos, sabemos que Dios no tiene razón para amarnos. No le hemos dado un motivo para ser amados. Si nos ama, es tan solo por su gracia y por su misericordia. Que si estamos vivos es por su gracia y por su misericordia. Que si somos bendecidos es por su gracia y por su misericordia. Que tenemos mucho más de parte de Dios de lo que merecemos. El que no conoce a Dios dice, yo no merezco tantas cosas malas que me están pasando. Quienes conocemos a Dios decimos solo porque Dios es lleno de gracia y de misericordia que recibimos lo bueno que Él nos da. Entonces debemos estar conscientes de esa diferencia. Y este capítulo 16, sí, yo sé que no es agradable. Yo sé que nos aterra ver la condición en la cual aquel mundo estará quedando por causa de los juicios de Dios. Pero nunca vamos a poder decir que esos juicios fueron injustos, que el hombre no lo merecía. Porque aún el día de hoy, si los viéramos, tendríamos que estar de acuerdo con decir, Dios es justo y el hombre recibe todo ese juicio porque lo merece. Pero por su misericordia, Dios todavía está dando tiempo. Cristo vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espera. Por eso hay que estar preparados en todo tiempo. Y la preparación es teniéndolo a Él como nuestro Señor y Salvador. Viviendo en esta vida buscando hacer su voluntad. Luchando por mantenernos firmes en Él. Para demostrar que la fe que un día recibimos es verdadera, es genuina. Pues el que la tiene permanece para siempre firme en el Señor. Amado hermano, amada hermana, si usted tiene esa fe, dele gracias a Dios y dele honra y gloria a Dios. Si alguien no la tiene, si alguna persona nos ve, yo no quiero que usted pase esos días por esos juicios que vienen a futuro. Desde ya, ponga su confianza en Cristo, recíbale como su único Señor y Salvador. Arrepiéntase de todos sus pecados.
Pídale perdón a Dios, clame a Él para que lo perdone y lo acepte en su familia y lo acepte como su hijo. Hable con Dios con sinceridad, examine su vida y reconozca su necesidad de Él. Y arrepiéntase de todos sus pecados y confíe en que solo la muerte de Cristo en la cruz ya pagó por ellos. Y dígale: Señor, aquí está mi vida. Guíame. Yo quiero vivir en tu voluntad. Que Dios le bendiga y que usted pueda tomar pronto esa decisión de entregarse a Cristo si aún no lo ha hecho. Y si usted ya lo hizo, siga adelante firme en los caminos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tu misericordia permanece para siempre, porque en tu amor tú nunca nos olvidas y en tu gracia tú siempre nos guardas. Hemos visto esos juicios terribles que vendrán sobre la humanidad rebelde y nosotros te decimos gracias por habernos tomado en cuenta para hacernos parte de tu familia. Ayúdanos, Señor, por favor, a mantenernos firmes en esos caminos tuyos y proclamar tu evangelio a otros para que tengan esa oportunidad de parte tuya de conocer a Cristo como su único Señor y Salvador. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Que la bendición del Señor sea con usted, con su familia, y vivamos siempre para Él. Dios le bendiga grandemente.